Hola, eh, para esta clase quiero hacer un repaso súper rápido de algunos detalles que he observado en sus dibujos y los dibujos que me han mandado de las clases anteriores. Quisiera hacer algunas observaciones. Am, eh, Cuando dibujen edificios, procuren que en las ventanas agregarles una doble línea, ¿sí? Para que tenga esa sensación de profundidad la misma ventana, porque las paredes en realidad son prismas tridimensionales. Entonces, cuando las dibujen, hay que tomar en consideración cómo es el edificio, la calidad del edificio. Es decir, si el edificio es viejo, pues una línea a mano alzada puede ser que parezca viejo o ruinoso o destruido. Igual las líneas pueden ser a mano alzada, ¿sí? Para mostrar que el edificio está viejo. En cuanto a cuando dibujan personas a la lejanía, las cabezas casi no se ven, se ve el cuerpo y los brazos. Las cabezas casi no se ven porque son muy pequeñas a comparación del cuerpo, entonces solo verían sombras. Cuando tengan planeado un dibujo para colorear, el ashurado o las líneas o detalles que pongan en los diferentes lugares puede ser menor al detalle que un dibujo que tengan pensado esté en blanco y negro. Si va a estar en blanco y negro, entonces el ashurado debe ser mayor. Recuerden que los detalles, entre más cerca a las orillas, a los extremos del dibujo, más detalles pueden colocar. Entre más al centro, menos detalle y menos contraste, a menos de que esté a contraluz. Entonces solo verán siluetas y sombras. Aquí usé un marcador negro, ¿sí? Y atrás usé pues casi nada. Y este dibujo lo hice primero a lápiz y después lo entinté, por eso se ve tan claramente. Ahora, en cuanto a dibujos que tengan planeado que sea un dibujo a blanco y negro, entonces deberán agregar más detalles o en ashurado o contrastes de negros, o tal vez humedecer tinta china con un poco de agua para crear diferentes tonos de grises, que puede ser. En este caso, quiero que observen que estos edificios, para los que quieren dibujar edificios, etc., los detalles cada vez se colocan menos detalles a la lejanía. Entre más cerca, más detalle. Entonces aquí puse los brillos de las ventanas porque están muy cerca, y entre más voy ascendiendo o perfilándome hacia el centro del dibujo, menos detalles coloco para dar esa sensación de perspectiva aérea, ¿sí? Más lejos, menos contraste, ¿sí? Entonces, ahora recuerden, este dibujo es lo que llamamos, a lo mejor está un poco forzada la perspectiva, mi punto de fuga está aquí en el centro, ¿sí? Por eso todas las líneas que van hacia el infinito, es decir, hacia Z, hacia el fondo del dibujo, todas esas líneas van alineadas hacia ese punto, marchando hacia ese punto, ¿sí? Bueno, en cuanto a la alineación de estas líneas horizontales, como están rodeando el punto de atención, entonces mi línea de horizonte es circular, por eso tengo una línea acá. Después voy girando las líneas de edificios rectos para crear esa sensación de que se van al fondo, ¿sí? Porque las líneas de horizonte, digamos que se van haciendo el círculo. ¿Ok? Bueno. En el escorzo, los pies o las piernas tienen una mayor proporción que el resto del cuerpo, porque están más cerca de la cama, supuestamente, ¿sí? Entonces, es por eso que aquí se puede ver el pie con tanto detalle, la mano más grande que todo lo demás, y todo lo demás se va haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? Entonces voy haciendo círculos más pequeños como guías para hacer que este dibujo parezca que se va hacia la profundidad, ¿sí? Si hay cosas muy lejanas, a lo mejor solo poner las sombras rectangulares es suficiente como para que el espectador interprete como edificios, pero es necesario que para que estas sombras de edificios funcionen en la composición, es necesario colocar esos detalles que tenemos con los objetos que están más cerca, justo a los bordes alrededor del cuadro. Ahora, como podrán observar, aquí aparece una sombra separada de las piernas de nuestro personaje y hace parecer que el personaje está flotando, ¿sí?
¿Cómo hacer que los personajes parezca que están flotando? Simple, no obedecen a la línea de horizonte. La línea de horizonte se encuentra abajo. Dice entonces que el personaje está elevado de la línea de horizonte y es por eso que está arriba. Como la línea de horizonte está abajo, eso quiere decir que la persona o la cámara que está viendo este paisaje está muy abajo. Por lo tanto, todo lo que vea de aquí hacia arriba lo verá desde abajo, ¿sí? Es por eso que podemos ver el techo, ¿sí? ¿Sí? Podemos ver los brazos desde abajo. Y las piernas que están cruzadas, prácticamente es una caja rectangular donde la pierna avanza, ¿sí? En forma cuadrada y podemos ver al personaje desde abajo. Para hacer este dibujo lo que hice fue hacer cajas con prismas rectangulares cada vez más pequeñas y para la cabeza hice un trazo en forma de caja y prácticamente podemos ver el mentón desde abajo. Es por eso que está en una perspectiva más forzada. Es por eso que en esta pequeña abertura de mazmorra podemos ver un poco de la parte del techo, ¿sí? Pero no podemos ver arriba de estos cubos, ¿sí? Más que estos que podemos ver porque están enfrente. Entonces, estas losas prácticamente la curva es hacia arriba porque las estamos viendo desde abajo, ¿no? Estamos viendo desde abajo. Entonces, toda nuestra perspectiva será con unas cajas que vemos desde abajo. ¿Ok? Bueno. Ahora, con los árboles casi no coloqué detalles porque están muy distantes, ¿sí? Aquí hay un monstruo, ave, dragón, lo que ustedes quieran. Pero como está tan lejos, prácticamente lo único que hice fue una sombra, ¿sí? Para que la gente se imagine cuáles son los detalles, ¿no? Las nubes tienen una parte plana abajo que pueden trazar con un óvalo y después agregar todas esas esferas para crear las nubes, ¿sí? Bien. Esta flor casi la vemos desde el frente porque la cámara está casi en esta línea de horizonte. Entonces esto sí lo veríamos casi desde el frente. Los pies los veríamos casi desde el frente porque aquí está nuestro punto de vista, nuestra línea de horizonte, ¿sí? Pero en cuanto vamos avanzando y podemos ver por dentro, por ejemplo, de la falda una sombra oscura, ¿sí? Porque estamos abajo, estamos viendo las cosas desde abajo. Entonces vemos a lo mejor los brazos los vemos un poco desde abajo. ¿Ok? Bueno. Ahora, como podemos ver en estos dos dibujos, prácticamente aquí la cámara está arriba. Por eso podemos ver todo desde arriba. Para dibujar estos muebles, prácticamente vemos el brazo del sillón desde arriba. Vemos los 4 botones de este pequeño taburete aquí y de esta pequeña mesita de centro. Todo lo vemos desde arriba, ¿sí? Y desde el frente. No podemos ver la parte de abajo de esta taburete, ¿sí? Prácticamente aquí yo dibujé una caja, ¿sí? Y después hice pequeñas cajitas para las patas. Ok. Como estamos viendo desde arriba, deberíamos ver una parte desde adentro de la ventana. Recuerden que las ventanas son objetos tridimensionales, es decir, la pared debe tener una doble línea, una línea acá y una segunda línea, para que dé la apariencia de tener volumen, si no va a parecer una pared de papel, ¿sí? Ahora, aquí abajo, si observamos, casi no usé detalles para cada una de las hojas, solo algunas indicaciones, sí, porque estoy pensando que todas estas arbustos y cosas aquí están muy lejos como para ver los detalles, pero entre más cerca y a los bordes de la composición coloco más detalles, ¿sí? Bien, si quiero que estas ramas parezca que están atrás de estas ramas de enfrente, entonces las oscurezco con un poco de azurado. Como hay aquí algunos detalles pequeños, lo único que hice fue, digamos, colocar todas esas pequeñas cosas, pero observen que entre más centrada o más al centro de la composición, menos detalles le dedico. Ahora, como tip para mejorar su autocrítica, es necesario que observen o hagan varios dibujos de ciertas cosas que quieren hacer y dar a expresar, porque el primer dibujo difícilmente va a ser el bueno. A veces van a hacer más dibujos más allá de que va a ser el final, y a veces el primero va a ser el bueno, pero nunca van a poder probar cuál de los dibujos que hicieron es el mejor si no hacen muchos. Entonces,
Todos estos personajes son varias pruebas que se hacen y después lo muestras a alguien más y te dice, ok, esto estaría mejor para este tipo de público o esto estaría mejor para este otro tipo de público. Raramente una obra de arte va a ser para todo el público, eso realmente no es realista, ¿sí? Entonces, ¿para quién están dibujando? Hay que pensar para quién están dibujando, para quién están creando arte. Entonces, eso les ayudará a decidir qué tipo de estilo van a querer al final. Ahora, este dibujo lo pensé como tal vez la portada o una especie de introducción o una ilustración más amigable. Estoy pensando en que quiero que esta ilustración sea para niños pequeños, público femenino en especial, y he colocado estos 3 personajes y observen que casi no hay ashurado, casi no hay detalles, solo coloqué algunos detalles e indicaciones para saber cuál va a ser las texturas al final. Observen las líneas de contorno. Las líneas de contorno son muy importantes para saber que el cabello es cabello, que un ojo es un ojo, que la piel es lisa o que las hojas prácticamente deforman todas las líneas de contorno, que las nubes son nubes gracias a la línea de contorno. Es muy importante para dar una sensación de texturas, ¿sí? Incluso para la vestimenta. La vestimenta es muy importante definir las formas que van a tener para poder realizar después un trabajo de color más detallado, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a mostrarles cómo es que evolucionó este trabajo de ilustración. Este es el archivo que resulta al final, pero si podemos observar aquí a la mano izquierda no hay capas, ¿sí? Esto ya está exportado en GIF, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar para tener este resultado? ¿Sí? Bueno, ok, esto es una tableta gráfica, marca Genius, es muy barata. Esta me funciona con GIMP, precisamente busqué tabletas que funcionan específicamente con GIMP, ¿sí? Entonces, esta es la marca que yo compré, valen alrededor de 1,000 pesos, un poco más, un poco menos. Yo les recomendaría, hay unas muy pequeñas, entre más pequeña su tablet es mejor. Uno pensaría que las tablets grandes son lo máximo, pero ya cuando trabajas con esto, una tablet pequeña es mucho más descansado para trabajar. Ahora, esto es un lápiz que tiene una batería adentro, ¿sí? Entonces, esto es un sensor de presión aquí en la punta. Me permite dibujar con diferentes grosores de presión y manipular la presión para que haga diferentes cosas. Y entonces se vuelve mucho más natural manipular el mouse con este aparato, ¿sí? Bien, entonces es la herramienta que les recomiendo usar, si no será un poco difícil trabajar en una PC si no tienen un sensor de presión o algo que se parezca más a una herramienta, ¿sí? Bien. Ahora, estamos en GIMP. Entonces, observen la diferencia entre estos dos archivos. Este es el archivo editable, donde podemos tener todas estas capas de aquí, ¿sí? Y tenemos el archivo no editable, que ya es la exportación. Así que voy a cerrarla haciendo clic junto a la imagen. Descartar cambios, pues porque creí haber hecho ningún cambio, pero mejor esto. Ahora, aquí abajo observemos que son muchas pequeñas capas. ¿Por dónde empecé? Bueno, vamos a quitar todas las capas y vamos a ver por dónde empecé a hacer esto. ¿Sí? Literalmente empecé con el dibujo en blanco y negro. ¿Sí? Bien. El dibujo en blanco y negro lo limpié, es decir, usé la herramienta de selección de color, que es esta de... Aquí está, selección por color. Son 3 formas abstractas aquí que se utilizan para seleccionar toda la gama de un color, ¿sí?
Entonces lo que haces es seleccionarla y aquí te da umbral. En este caso está en 15, pero yo les recomiendo que estén a un 40, más o menos. Entonces cuando le colocan 40 y hacen clic sobre cualquier zona blanca, seleccionará todo ese color y lo podrán eliminar, ¿sí? Y entonces quedará solo el trazo en negro. Cuando quitas el trazo, ¿sí?, queda algo como esto, ¿sí? Bien, ahora, en esta capa la opacidad está en 20. Ustedes pueden mover la opacidad y observarán que aquí está toda la línea de color, la cual estaba un poco grisácea. Es mucho mejor entintar el dibujo y después eliminar todo el blanco. Es mucho más fácil. Yo usé un escáner para digitalizar esto. Entonces este es el resultado final. Ahora quiero que observen, por ejemplo, no sé, los detalles de un rostro, ¿sí? Entre más cerca, mejor podemos observar el detalle, ¿sí? Usando la herramienta de colores, ¿sí? Aquí está, gestión de color. Ustedes pueden usar la gestión del color en la imagen o colores para usar el tono, la temperatura, el tono, la saturación. Es muy útil esta herramienta de tono y saturación. No la puedo usar porque está bloqueada tanto la edición de píxeles, bloqueo de píxeles, como la transformación, la posición y el tamaño y los píxeles transparentes. Entonces si ustedes quitan esto de aquí, entonces van a sus herramientas y ya las pueden utilizar. Entonces yo lo que hice fue en niveles, ¿sí? Los niveles te ajustan, jugando con estas pequeñas flechas que están aquí, pueden jugar con los niveles y hacer que los tonos de grises desaparezcan, ¿sí? Y entonces ya limpian todo, eliminan todos los grises lo más que puedan y después seleccionan todos los negros y los pintan de negro. Entonces ya tienen una línea súper definida de dónde están sus píxeles negros y dónde están sus píxeles blancos y pueden eliminar todo el color absolutamente de su imagen. Pero estábamos en una saturación de 20. ¿Por qué una saturación de 20? Porque no quiero usar líneas de contorno en este trabajo. Entonces, uso las líneas como una guía. ¿Sí? Y la misma técnica que usaríamos en acrílico, que usaríamos en óleo cuando pintamos un trabajo, ¿sí?, es fondear, es decir, llenar todo el fondo de un solo color. ¿Sí? Después de llenar todo el fondo de un solo color, ¿sí?, fondeamos las formas más destacables o las zonas de color más dominantes de la composición. Entonces yo lo que hice fue llenar todas estas zonas de color, pieles, todo lo que es la encarnación, la zona de la piel, ¿sí? Aquí. Cancelar. Ok, hacemos bien. ¿Sí? Y entonces ahí está, bien. Lo que pasa aquí es ok, vamos a usar esta herramienta entonces. Podemos ver que todas estas zonas de color, para moverlo estoy usando este panel que se llama navegación de vista. Entonces yo nomás hago clic aquí en este cuadro y puedo ver lo que sea y lo muevo conforme yo quiera. Es muy útil para cuando, por ejemplo, estás trabajando un ojo y necesitas acercarte mucho, exactamente un ojo. Y a lo mejor estás trabajando todos esos ojos en esa sesión de trabajo y puedes moverte a cada uno de los ojos rápidamente, ¿sí? Bien. Bueno, eso es la función del panel de navegación. Observen que prácticamente parece una historieta de los años 60s, 70s, ¿sí?, donde todos los colores son absolutamente planos, para ser más rápido, ¿sí? Pero esto ayuda mucho cuando ustedes quieren solo trabajar sobre una zona en particular, ¿sí? Por ejemplo, yo comencé trabajando en este personaje, ¿sí?
Entonces este personaje lo tengo separado del resto, ¿sí? ¿Qué hice para que no hacer tantas capas o trabajar el cabello en una capa y la piel en otra capa, etcétera? Coloreé todas las zonas en una sola capa y después utilicé la herramienta de selección de la varita mágica, ¿sí? Para irme a la capa donde tengo todos mis colores, la selecciono y ya está marcado. Este cuadro blanco se ve más marcado que los demás. Hago clic con la varita mágica y me selecciona toda la encarnación de piel, ¿sí? Entonces puedo trabajar en la encarnación de piel en otra capa. Me voy a una capa arriba y entonces aquí ya puedo estar trabajando en mi piel sin estar manchando las otras zonas o el cabello, etcétera, ¿sí? Puedo trabajar con mucha más seguridad y despreocuparme de si mancho una parte o mancho la otra. Simplemente me voy a mis capas, a mis coloreados y voy de capa en capa, ¿sí? Entonces eso lo hace mucho más rápido para trabajar. Ahora, los detalles. Una vez que estás trabajando la pigmentación de la piel, por ejemplo, ¿sí? Procuren usar varios pinceles distintos. Aquí estamos viendo, observen, estamos observando tanto las líneas de guía de mi dibujo original como la pintura de atrás. Entonces voy a cerrar el ojo de las líneas de guía y este es mi trabajo final, ¿sí? Bien. Para hacer esto usé solo un par de pinceles, realmente no uso muchos. Me gusta mucho usar este pincel de... hagamos uno más pequeño, ok. ¿Sí? Ven esta X, este es un pincel, ¿sí? Y ustedes pueden ajustar las texturas de los pinceles aquí. En este caso tiene un borde fijo. Este me gusta para hacer cabellos, etcétera, cosas con mucha textura. Pero este que tiene un borde más, ¿cómo podríamos decirlo? Difuminado, ¿sí? Lo uso para, por ejemplo, las texturas de la piel. Bien. Eso lo usaría para acá, ¿sí? Observen que hay un símbolo de prohibición en mi pantalla, ¿sí? Junto a mi pincel, porque tengo bloqueada esta capa. Entonces, para que no cometa yo el error de manchar algo o arruinar algo de mis capas originales, esta capa está bloqueada en los píxeles, en la posición y en las transparencias. Todo está bloqueado para que no cometa yo el error de modificar algo que no quería en lo que estoy dando esta lección. Ahora, para ver mejor las herramientas, ustedes pueden sujetar aquí, ¿sí? Y estirar, y ustedes podrán ver mejor las herramientas de este lado. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer con el pincel. Yo en este momento podría crear, por ejemplo, una capa nueva hasta arriba, ¿sí? Capa nueva, aire, no, vamos a ponerle otro nombre como pruebas. Pruebas, listo. Doy clic en aceptar y me crea una capa nueva que no está bloqueada, ¿sí? Entonces aquí en pruebas puedo pintar. Ustedes dicen, oh no, he arruinado mi trabajo. Estoy trabajando en una capa arriba, ¿sí? Bien, entonces ustedes pueden usar la goma, borrar, ¿sí? Y observen que la goma borra poco a poco como una goma real, ¿sí? Y observen que hay un circulito que aparece alrededor de mi pincel, ¿sí? Entre más borro y si más o entre más veces lo paso encima de la tablet, más borra, ¿sí? Entonces esto es de mucha ayuda para hacer los difuminados que harías en una hoja de papel. Puedes cambiar el tamaño, puedes cambiar la proporción, el aspecto, etcétera, etcétera, pero cuando tienes una tablet lo padre es usar presión y grosor, que te permite usar varios tipos de dinámicas con el pincel, pero yo solo uso la presión y el grosor, ¿sí? Entonces, entre más presiono, mi pincel se hace más grande. Entre menos presiono, menos grande, ¿sí? Y eso me da mucho mayor control del trabajo, ¿sí? Bien. Esta técnica de estar borroneando y pintando, etcétera, prácticamente es la técnica que usé para hacer esta piel, ¿sí? O la textura de piel. Bien.
Y como aún sigo seleccionando, ven estas líneas que están acá. Esto evita que cuando yo pinte usando el pincel, ¿sí?, me pase a otra zona. Ahora, esta es la misma técnica, exactamente la misma técnica que usarías en acrílico o que usarías en óleo para evitar manchar otras zonas. Solo que en óleo o en acrílico usas un lienzo y en vez de usar la herramienta de selección usarías un masking, ¿sí? Un masking que lo pones en un borde y después usas un cúter exacto para cortar ese masking a la forma que tú quieras. Como el masking es de papel, entonces puedes usar el cúter exacto para cortar las formas exactas. Por eso se llama cinta masking, de máscara, para poder hacer máscaras y pintar sobre de él. Para eso se inventó el masking con propósitos de arquitectura y dibujo. Bien. ¿Sí? Esas son algunas técnicas básicas que pueden usar para ir trabajando sus cuadros. Ahora, trato de hacer esta lección lo más rápido que puedo para mostrar la mayor cantidad de técnicas que se puedan antes de trabajar. Ahora, como están seleccionando, si ustedes suprimen la tecla suprimir, borrará todo lo que esté seleccionado, ¿sí? Todo lo que esté seleccionado en esta capa, ¿sí? Entonces, si yo de repente decido pintar una encarnación y les digo, si ustedes van a comenzar a pintar, usen esta herramienta para seleccionar el color, pero mi consejo es no usen colores de este lado. Traten de usar colores de este lado o hacia el centro, ¿sí?, para que usen los colores más neutros que se puedan y ustedes puedan después oscurecerlos y agrisarlos o saturarlos hacia arriba. Esta es la mayor saturación. Esta es la menor saturación de un color, donde todos son grises, ¿sí? Ahora, el menor valor del color es hacia la oscuridad, ¿sí? Entonces, esta es la tonalidad más oscura, el menor valor, menor saturación, está todo de este lado, ¿sí? Y después ir avanzando en sus colores hacia una mayor saturación. Para que no termine siendo toda una caricatura, les recomiendo que usen los colores en esta zona del seleccionador de color, ¿sí? Si van a hacer que una naranja sea más brillante, entonces parten de un color oscuro, por ejemplo, y parten desde acá, ¿sí? Entre más vayan subiendo, también tienen que ir aproximando esta pequeño para ir cambiando el tono del color e ir jugando con los tonos de una verdadera naranja, ¿sí? Entonces una naranja llegaría hasta aquí, hasta un amarillo, ¿sí? Pero entre más vayas bajando, también tendrás que ir bajando hacia otro tono, ¿sí?, para ir cambiando tono y valor del color. Si no, el volumen de lo que pinten se verá plano, ¿sí? Entonces, para oscurecer, cambien valor y el tono. Estos son los tonos: tono verde, tono azul, tono morado, tono gris, ¿sí?, hacia uno contiguo para oscurecer los colores, ¿sí? Para aclarar los colores también. ¿Cuál de estos colores es el más claro? Si yo quiero aclarar el verde, me voy hacia acá. Si pienso en una hoja de pasto, entonces quiero aclarar hacia el amarillo, ¿sí? Entonces, así es como se usa el aclarar y oscurecer un color. O sea, aclaras con valor y con tono, y para lo mismo oscureces con color y con el tono. Entonces hay que mover tanto esta parte de acá como esta de acá para oscurecer, ¿sí? Bien. Entonces, lo mismo harías con acrílicos, con óleos. Mezclas las pinturas con los colores contiguos en el círculo cromático, ¿sí? Pero como ahorita estamos viendo pintura digital, no lo voy a hacer. Ahora, otros trucos para pintura digital, pues vayan trabajando en diversas capas, ¿sí? Diversas partes que ustedes consideren de mucho trabajo, ¿sí? Y así poco a poco ustedes pueden hacer archivos editables de su trabajo, ¿sí? Estoy teniendo aquí muchas capas aquí. Jueguen con la
con la saturación, con los tonos, ¿sí? Esto se podría decir que es una pátina para oscurecer partes más oscuras y otras, pero no la coloqué encima de todo el dibujo, sino en la capa. ¿Sí? Bien. Mi paleta de colores. Es una buena idea a veces tener en una de las capas una paleta de colores, por si no recuerdas qué color usaste en ciertas zonas. Es interesante tener una capa de colores o una tablet o una capa donde tienes todos tus tonos, como una paleta. Y ahí vas recogiendo tus colores usando el cuentagotas que está aquí. ¿Sí? Bien. Ahora, para la segunda parte de este tutorial, lo que voy a hacer es revisar cómo hacer ilustraciones y volúmenes en ilustraciones usando vectores, gráficos vectoriales. ¿Sí? Para quitar la selección pueden hacerlo con las teclas Shift, Control A y quitan todas las selecciones por si de repente no saben qué está pasando y no pueden editar nada. Muchas veces es porque tienen algo seleccionado. Entonces, pues ustedes pueden cambiar o quitar todas las selecciones. Estoy tratando. Y entonces podrán editar lo que quieran. ¿Sí?